Bien, muchas gracias, ya la tengo. Entonces, buenos días a todos. Vamos a empezar nuestra clase de hoy con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, ven en nuestro corazón, en nuestras almas, para llevarnos a la verdad plena. Nuestra Señora de Guadalupe, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy lo que quiero hacer es darles un ejemplo de comentario filosófico que yo hice a partir de los textos que nosotros tenemos que estudiar, como un ejemplo adicional de justamente la parte más importante que queremos desarrollar en esta materia sobre la exposición de un texto filosófico, que es justamente comentarlo y comentar directamente el texto. Entonces vamos a proceder en dos momentos. La clase va a ser un poquito rápida, un poquito intensa, porque sí me gustaría terminar con esto hoy. Vamos a ver un texto de Gorgias, de Sexto Empírico, que no es muy fácil, ¿no? Entonces estoy dando un ejemplo de un texto que no es particularmente fácil, pero creo que es un buen ejemplo porque así se dan cuenta de cómo proceder por pasos y sobre todo de ver cuál es el producto final, ¿ok? Y entonces primero lo vamos a leer, que está en nuestro libro de texto, ese ese pasaje de Sexto Empírico, y después les voy a leer el comentario filosófico que hice para que vean cómo se puede hacer un texto filosófico por escrito. Aquellos que no quieran hacerlo por láminas y presentación de PowerPoint, puede presentar un escrito así en Word o a partir de la plataforma. Entonces ya subí ese comentario también en la plataforma. Entonces, vamos a empezar primero por el texto directamente, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla y es esta. Bien. Y aquí aparece ya, entonces, ay, me equivoqué, es al revés. Aquí aparece ya el texto de Gorgias. Más bien, el texto de Sexto Empírico sobre Gorgias, ¿ok? Aquí dice, leamos ahora algunas transcripciones de Gorgias que de esta teoría escribió Sexto Empírico. ¿Ok? Estas son así como es la introducción al texto. Ok, entonces, Luis Ángel, ¿estás por ahí? Si estás por ahí, ¿te gustaría leer todo el texto? Lo lees así relativamente rápido, ¿ok? No necesitamos atardarnos mucho en una primera lectura. Creo que no está, ¿verdad? Ok. Eh, Luis, ¿sí estás, no? ¿O no estás? Sí, padre, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Ahora sí. Adelante. Gorgias Leontino fue también del grupo de los que suprimieron el criterio de la verdad, no por las mismas dificultades que Protágoras y su escuela. En su libro, cuyo título es De la naturaleza, establece gradualmente tres tesis. Primero, nada existe. Segundo, si algo existe, no se puede conocer por los hombres. Tercero, sí se puede conocer, no se puede comunicar ni explicar a los demás. Que nada existe lo razona así. Si existe algo, o existe solamente lo que es, o bien lo que no es, o existen a la vez lo que es y lo que no es. Pero no existe lo que no existe, pues si
el no ser existe, será y no será a la vez. Pero tampoco existe el ser. Ay, espérame, déjame voltear tantito esto, porque está muy chiquito. Espérame tantito. Ya está más grande. Pero no existe lo que es como se demostrará. No existe. Sí me quedé ahí, ¿verdad? Pero sí, ahí es que ahí te saltaste un renglón, entonces está bien que lo retomes de ahí. Pero no existe lo que es como se demostrará. Pero no existe lo que es como se demostrará. No existe lo que no es. Por lo tanto, nada existe. El no ser no existe, pues si el no ser existe, será y no será a la vez. Pero tampoco existe el ser, porque si existe el ser será o eterno o producido, pero no es ni eterno ni producido, ni lo uno ni lo otro a la vez, como se demostrará. Luego el ser no existe. Que si algo existe, sí, dice Borges. Y dice Gorgias, las cosas pensadas no existen, lo que existe no es pensado. Esto es lógico, pues si por ejemplo de las cosas pensadas se puede predicar la blancura, se sigue de ahí que de las cosas blancas se puede predicar la pensabilidad, o que son pensadas. De la misma manera, si de las cosas pensadas se predica la no existencia, de las cosas existentes se debe predicar la impensabilidad. Por lo cual es justa y sana la conclusión. Si lo pensade, lo que existe no es pensado. Pero a un dado caso que se pudiera conocer el ser, no sería comunicable a otros, pues si las cosas existentes son visibles y audibles, y en general sensibles, al menos todas las cosas que son externas a nosotros, y de ellas las visibles son perceptibles por la vista y las audibles por el oído, pero no a la inversa. Y ahí creo que sigue. Sí, voy a bajar. ¿Podrán expresar a otros? El medio con que lo expresamos es la palabra, pero la palabra no es el objeto que realmente existe. Por lo tanto, no expresamos a nuestro prójimo una realidad existente, sino solamente la palabra, que es una realidad distinta del objeto. Perfecto, muy bien. Entonces, realmente un texto difícil que quizá la primera lectura, lo primero que salta a la vista es que es difícil, ¿verdad? Entonces tengo que hacer después de eso una segunda lectura y una tercera lectura para tratar de entender más o menos de lo que se está hablando en este texto, ¿de acuerdo? Una vez que ya hice esas lecturas, me fijo en el vocabulario. Bueno, ¿qué vocabulario tengo? Eh, también cuál no entiendo, y entonces lo busco y empiezo a ver una cierta estructura posible que pueda yo tener en el texto, trato de irla identificando, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer ahorita ya no es el proceso temporal y cronológico de estar buscando, por ejemplo, las palabras, las expresiones difíciles, encontrar la lógica que se va siguiendo en cada párrafo. Eso ya lo hicimos una vez. Lo que quiero mostrarles ahorita es enseñarles el producto final, como uno de los videos que están en la plataforma de un comentario de texto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el producto final? ¿A qué es lo que tengo que llegar después de haber leído este texto? ¿Cómo puedo hacer un comentario filosófico? ¿Y qué es un comentario filosófico ya en concreto? ¿Qué es lo que tengo que leer cuando me dicen, oye, haz un comentario filosófico? Pues, ¿qué es? ¿Qué es lo que tengo que leer? ¿Cómo tiene que estar estructurado? ¿Qué es eso? ¿Ok? Entonces, voy a compartir mi pantalla con un comentario filosófico que puse en su plataforma y que realicé como un ejemplo para que ustedes lo tomen un poco como causa ejemplar para sus comentarios filosóficos, aunque según el interés del texto, quizá algunos párrafos o algunos asuntos van a ser tratados con mayor extensión o con menor extensión
según la manera como está redactado y está hecho el texto que ustedes tienen que analizar. Pero este es un ejemplo concreto de, a partir de este texto concreto, ¿a qué tengo que llegar? Entonces, voy a engrandecer un poco esto, a ver si puedo. Creo que sí puedo. Sí, un poquito. Sí, bueno, por lo menos las letras están grandes. Bueno, voy a hacer un poco menos. Quizás sí está mejor. ¿Alguno de ustedes le gustaría leer este texto que está aquí en su pantalla, que dice comentario filosófico al texto de Sexto Empírico sobre Gorgias? Yo, ¿Alguno de profe, ustedes lo quiere leer? yo, profe. Ok, adelante, adelante. Son dos. Uno que lea la primera mitad hasta verdaderos y el otro que lea a partir de para descubrir. ¿Ok? Entonces, adelante. El primero, no me acuerdo si fue Gustavo o... ¿quién fue el otro que dijo yo? Yo, Vanina. No identifiqué bien la Y Viva. Ok, Fuimos tres. ok, perfecto. O los tres. Entonces, si quieren, uno que lea hasta acá, tesis, otro que lea hasta aquí, ¿ok? Y otro que lea de a continuación hasta el final, ¿ok? Entonces, uno que lea hasta la idea principal, otro que lea a partir de a continuación. Y entonces empezamos con uno de ustedes aquí en Comentario Gorgias. filosófico al texto de Sexto Empírico sobre Gorgias. Gorgias. Gorgias es un filósofo sofista de la Magna Grecia, Sicilia, que se opuso a la escuela de Elea fundada por Parménides. Nació en 480 a.C. Es contemporáneo de Sócrates, quien nació en 470 a.C. Probablemente se conocieron en Atenas. Uno de los diálogos de Platón presenta sus ideas que la filosofía ha considerado escépticas. En todo caso, es uno de los representantes más importantes de la sofística griega, junto con Protágoras. Sexto Empírico, filósofo escéptico del siglo I a.C. y posterior a Gorgias, presenta sus tesis fundamentales y los argumentos que las demostraban en un texto tirado de su compendio de libros intitulado Contra los matemáticos. Es interesante estudiar este texto, porque su autor es afín al escepticismo de Gorgias. Después de presentar la idea principal del pasaje ya mencionado, se muestra su estructura para finalizar con una exposición de sus argumentos racionales que buscan comprobar su tesis. Bien, estos dos párrafos son párrafos de introducción, ¿de acuerdo? Es decir, que estoy dando el contexto. Esto ustedes lo saben hacer perfectamente bien, ¿ok? Aquí ustedes no tienen ningún problema. La única cosa que en donde puede ser que no todos estén muy entrenados, aunque todos de ustedes ya lo saben hacer, pero algunos están más entrenados que otros, es en esto que acabo de sombrear, que es presentar la estructura que vas a seguir en tu presentación. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que después de presentar la idea principal del pasaje, entonces la primera parte de mi escrito va a ser presentar la idea principal del pasaje. Segunda parte del escrito, mostrar la estructura. Tercera parte del escrito, finalizar con una exposición de sus argumentos racionales que buscan comprobar sus tesis. Digamos, esos son como los tres momentos que va a seguir el texto. Mi texto, no el texto que leí, sino mi propio texto que redacté. ¿Ok? Siguiente lector a partir de la idea principal. Yo. Adelante. La idea principal del trecho de Sexto Empírico es que Gorgias hace parte de aquellos filósofos que niegan el acceso del hombre a la verdad, se me olvidó una... a la verdad. Sostiene la imposibilidad de conocerla y de emitir juicios verdaderos. Para describir esta postura propiamente escéptica de Gorgias, Sexto Empírico procede conforme a una estructura de ideas secundarias y argumentos que se presentan en los párrafos a continuación. Primeramente,
el desarrollo de dicho escrito, el autor empieza por presentar las tres tesis principales de Gorgias, claramente contrarias a la filosofía eleática. 1. Nada es. 2. En caso de que sea, no podrá ser conocido. 3. En caso de que sea y pudiera ser conocido, no se puede comunicar ni explicar a los demás. Luego, Sexto Empírico presenta una explicación de las posturas escépticas de Gorgias, quien sostiene que nada es. El sofista se opone claramente a la filosofía de Parménides. Este último afirma el ser y lo opone al no ser. Para la escuela de Elea, el ser es y el no ser no es. Sin embargo, Gorgias piensa que ni el ser ni el no ser son. Su postulado es que el ser no es. Nada es porque ni el ser ni el no ser son. Su pensamiento es opuesto a las corrientes filosóficas parmenidea, con la que no concuerda para nada. A continuación, pasa a explicar el no ser del conocer y del pensar. Menciona que pensar la realidad es imposible. Demuestra esto diciendo que si la realidad fuera pensable, entonces sería. Pero como no es, entonces es impensable. El razonamiento es correctamente lógico, pero ¿acaso las premisas son verdaderas? La conclusión de Gorgias es que, si lo pensado no es, entonces es imposible pensar sobre lo que es, porque lo que no es, porque lo que es, no es. Finalmente, presenta la problemática del decir. Si se expresa uno con palabras, aunque se admite erróneamente que el ser sea, uno dice palabras, uno no dice no el ser. Por lo tanto, el decir no es, el decir es nada. Perfecto. Entonces, esta parte, desde primeramente hasta finalmente, es la parte del desarrollo. ¿Ok? Aquí yo ya identifiqué una estructura previamente y simplemente estoy exponiendo la estructura del texto con las ideas, como se van presentando en cada uno de los apartados, aunque esos apartados no necesariamente se presenten con títulos. Pero sí se presentan como ideas distintas en el desarrollo mismo del texto original. Y entonces lo que hago aquí es que voy comentando lo que el texto original va diciendo. Para eso lo que hago es, por ejemplo, pongo aquí una estructura más gráfica de lo que el texto es. En realidad aquí lo que hice es que hice una paráfrasis, una vil paráfrasis, ¿verdad? De lo que, del texto. Fíjense cómo está puesto aquí. 1, nada es. 2, en caso de que sea, no podría ser conocido. En caso de que sea, pudiera ser conocido, no se puede comunicar ni explicar a los demás. Ahora, fíjense, voy a volver a compartir mi texto. Fíjense, es vilmente casi que un copiado pegado. Pero les voy a decir en dónde está la diferencia. Justamente en dónde está, digamos, hagan de cuenta el truquito, como para no sonar repetitivo y solamente que cite el texto. Entonces, aquí está. Establece gradualmente 3 tesis. Primero, nada existe. Primero, no puedo... ya lo sé, ya sé cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer con una anotadora aquí. Y lo voy a tomar en amarillo. Aquí dice, establece gradualmente 3 tesis. Primero, nada existe. Segundo, si algo existe, no se puede conocer por los hombres. Tercero, si se puede conocer, no se puede comunicar ni explicar a los demás. ¿Ok? En realidad lo que hice fue copiar y pegar. Pero hice algunas pequeñas anotaciones que no son vanas. ¿Ok? Yo creo que ustedes ya lo notaron además. Es que fíjense que reemplacé existe por ser.
¿Ok? Fíjense, aquí presenta la manera como fue traducido el texto de sexto empírico. Utilizó el verbo ser, el verbo existir. Y yo preferí utilizar el verbo ser, porque sé, ¿por qué? Porque sé, como ya lo vi anteriormente, que para Parménides existir no aparece mucho, sino que toda la cuestión está centrada en el ser. Y Gorgias lo que pretende es oponerse a Parménides. Por lo tanto, su problemática no es tanto sobre el existir, o sea, de venir a la existencia o de irse desarrollando en la existencia. Eso es el existir, sino del ser, del acto de ser, del simplemente hecho de estar ahí, ¿ok? De ser patente. Entonces, y su relación con la verdad. Entonces, por eso opté a hacer ese pequeño cambio en mi paráfrasis del texto. Y como es solamente un comentario que me piden hacer solamente 1 o 2 páginas, no explico eso, simplemente lo hago. ¿Ok? Entonces, déjenme volver a compartir el texto que escribí. Aquí. Y como notamos que en la lectura que había unos pequeños errores, voy a poner editar ajustes. Va a aparecer acá. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande, a ver si puedo. Si puedo. Bien, entonces nada más voy a quitar esta pantalla aquí para pues allá. Entonces, vean cómo quedó aquí el texto. Dice, primeramente el desarrollo de dicho escrito es el desarrollo de la idea principal, claro, pero ya no lo pongo porque lo puse en el párrafo anterior. El autor empieza por presentar las 3 tesis principales de Gorgias, claramente contrarias, bien leído, a la filosofía eleática. 1, nada es. 2, en caso de que sea, no podría ser conocido. En caso de que sea y pudiera ser conocido, no se puede comunicar ni explicar a los demás. Esas son sus 3 tesis. Y esas 3 tesis hacen también las veces de la estructura del texto. En eso, la estructura del texto está bastante bien armada, si se fijan. Aunque las ideas son complicadas, la estructura está bastante bien hecha. No es confusa. Ok. Antes de presentar esto, que es como el centro de la problemática, que se nota luego, presenté la idea principal del texto. Y fíjense, la idea principal del texto nunca son 3 ideas. ¿Ok? Entonces, evidentemente que está tratando sobre todo sobre estas 3 ideas, pero las introduce con una idea principal. Y entonces identifiqué que la idea principal con la que sexto empírico introduce a Gorgias es que dice un poquito más arriba, dice que es Gorgias uno de los filósofos que niegan el acceso del hombre a la verdad. Entonces, esa es la idea principal. La idea principal es que Gorgias niegue el acceso del hombre a la verdad. ¿Okay? Y no va a explicar sexto empírico por qué. Entonces yo puedo tener muchas tesis de por qué lo pudo haber hecho, pero no tengo que hablar de eso en mi comentario filosófico. Me limito a lo que trata sexto empírico en su texto. Y lo que dice es que Gorgias está en contra de la verdad. Entonces, aquí hice una paráfrasis, pero también cambié un detalle. Fíjense el detalle que cambié. Voy a volver a abrir el texto original. El detalle que cambié fue este. Fue que dice así, Gorgias Leontino fue también el del grupo de los que suprimieron el criterio de la verdad. Entonces, fíjense qué interesante la expresión de sexto empírico. Para sexto empírico, la verdad es un criterio. ¿Ok? Y yo, a propósito, no quise meterme en que la verdad sea un criterio.
Entonces nada más puse la verdad en general, sea esta considerada como un criterio o como una adecuación o como un juicio, como una proposición o como una inteligibilidad. Ya no me quise meter en ese problema porque además no lo desarrolla ese problema, pero sí es tendencioso en el uso de criterio mi autor. Entonces estoy consciente de eso, ¿ok? Y entonces por eso, al momento de yo hacer el comentario, voy a volverlo a poner en la pantalla. No voy a poner que niega el acceso del hombre al criterio de la verdad, sino simplemente voy a poner niega el acceso del hombre a la verdad. ¿Okay? Sostiene la imposibilidad de conocerla y de emitir juicios verdaderos. Entonces, también un pequeño detalle en el comentario filosófico en cuanto a la redacción. Fíjense que aquí preferí poner un punto que un i. ¿Okay? Hubiera podido poner un i, hubiera podido poner una coma, sí, pero cada vez que tengo la opción de poner un punto en vez de poner un i o poner una coma, siempre tomo la opción de poner un punto. ¿Ok? Para hacer las frases cortas y hacer el texto más comprensible. Bien, entonces, después de haber presentado los dos párrafos de contexto, el último párrafo de contexto presenta la estructura de mi texto, entonces presento la idea principal del texto que tengo que comentar. Y aquí pongo entonces que la idea principal es esta. ¿Okay? Y veo después la estructura. Y la estructura es que inmediatamente después de presentar la idea principal, es decir, negar el acceso del hombre a la verdad, pues eso lo hace Gorgias con 3 tesis. Y presento las 3 tesis, que de hecho son la estructura de mi texto, que además esa estructura ya fue previamente anunciada. Pero no le explico eso al lector, ¿verdad? Pero eso para mí es importante saberlo porque sé que entonces mi texto tiene más cohesión. ¿Ok? Bien. Entonces, después voy explicando, si se fijan, dejo de compartir esta para compartir la otra. Si se fijan, a mí me combino mucho la estructura tan clara de sexto empírico, porque voy a ir comentando párrafo por párrafo. Y como cada párrafo tiene una idea secundaria extremadamente clara, eso me sirvió muchísimo. Entonces, fíjense aquí. ¿Cómo está hecha la estructura del texto? Voy a tomar otra vez mi anotador. Es que aquí está viendo el problema del ser. Aquí está viendo el problema del pensar y del conocer. Voy a poner pensar, ¿ok? Pero voy a poner entre paréntesis conocer, porque creo que también es importante considerar. Y por último, de aquí hasta la siguiente página, pero no voy a pasar a la siguiente página para que no se me mueva lo que estoy escribiendo, es todo el problema del decir. Ok. Entonces, me acuerdo del poema de Parménides, okay, que estudié y que hice la estructura del texto. Y me acuerdo que en Parménides, en un momento dado, sí establece él una relación entre el ser, el pensar y el decir. Y me acuerdo que para Parménides, el ser, el pensar y el decir son idénticos. Y entonces entiendo por qué 3 rayitas son como un igual insistido, un igual subrayado, es decir, que son idénticos. No solamente son iguales, sino que son idénticos. ¿Ok? Y eso, al momento de yo leer mi texto y de ver la estructura, ¿ok? Lo tengo ya pensado
Y tengo ya pensado que en realidad lo que está haciendo Sexto Empírico es que está utilizando a Gorgias con el mismo orden que en el cual Parménides presenta su propia problemática sobre la verdad, que la verdad es en realidad una identificación del ser, del pensar y del decir, con toda la importancia que tiene el decir, porque el decir es, en griego, legein, y aparece legein en su texto. Y legein es de legein, que es un verbo, se deriva que logos. Pues, evidentemente que parecería que entonces el decir, como viene al final, pues no es tan importante. En realidad es bien importante, ¿verdad? Porque lo que los presocráticos hacen, o hicieron, porque él ya no es presocrático, fue buscar el logos de las cosas. ¿Okay? Entonces, por eso la cuestión del decir, o que se diga el decir, dices, no es tan importante. O es importante para la filosofía analítica de filosofía del lenguaje, hagan de cuenta, ¿no? Pero en realidad es importante también para los presocráticos. Y por lo tanto, para el estado del pensamiento, el contexto del pensamiento de los sofistas y de Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, la estructura es extremadamente clara. Primero, ¿cómo se plantea el problema del ser? Que si yo quiero ser un poco sofisticado en mi comentario, lo cual no fui, puedo poner, primero va a presentar el problema ontológico. ¿Ok? Podría decir, sí, es que el primero presenta el problema ontológico. Elegí no hacerlo, pero lo pude haber hecho para darle así como más, sin ser pedante, le doy más cientificidad a mi texto. Luego la cuestión nociológica. Este es un problema nociológico, del pensar, del conocer. Y luego el problema de filosofía del lenguaje. ¿Okay? O sea, el problema aquí sí es simplemente el problema del lenguaje, del decir, del comunicar. Filosofía del ser, filosofía del conocer, filosofía del decir, filosofía del ser, filosofía del conocimiento, filosofía del lenguaje. ¿Okay? Bien, esta estructura que yo identifiqué me va a ayudar para hacer un comentario párrafo por párrafo. ¿Okay? Sinceramente, esto también fue lo que me ayudó a yo decidir poner ser en vez de existir. ¿Ok? Hace ratito que les expliqué eso. Bien. Entonces, me voy al texto mismo otra vez. Voy a dejar de compartir esta. Le voy al comentario del texto, no al texto mismo. Entonces, veo que hice como una pequeña introducción a mi estructura. ¿Okay? Y me voy a ir, digamos, mi estructura parte de una presentación de la estructura que va a seguir, ¿ok? De cierta manera es eso. Y esos son del tipo de libertades que ustedes se pueden permitir en sus textos. Y aquí me la permití porque es un texto extremadamente bien articulado. ¿Okay? Cuando tienes un texto mucho más confuso, es mejor dedicarle un párrafo a explicar el porqué de tal confusión, en vez de presentar una estructura muy clara. ¿Okay? Y después me voy entonces a mi comentario en donde, como identifiqué esa problemática parmenidea de identificación entre ser, conocer y decir, voy a tratar de vincularla mucho desde el inicio porque sé que por ahí va a venir mi conclusión. ¿Okay? Entonces, nada más para checar también la expresión y si no me salté aquí algo, hace ratito sí me salté algo. No es la Magna Gracia, es la Magna Grecia. Y aquí también hubo un pequeño error. Esto
es en itálicas, porque es el libro. Y esta es la manera como el libro de texto lo abrevia, por eso quise dejarlo así, contra matemáticas. Bien. Pude haber en el contexto estudiado que contra los matemáticos es un compendio de varios escritos, de varios libros. Y aquí hubiera podido mencionar cuáles son los otros, pero preferí no hacerlo para ser más corto, ¿ok? Era mejor no hacerlo, sinceramente. Entonces nada más lo dejo así. Ok. Entonces, luego sexto empírico presenta una explicación de la postura escéptica de Gorgias, quien sostiene que nada es. El sofista se opone, aquí utilizo el sofista para decir Gorgias, se opone claramente a la filosofía de Parménides. Este último afirma el ser y lo opone al no ser. Para la escuela de Elea, el ser es y el no ser no es. Sin embargo, Gorgias piensa que ni el ser ni el no ser son. Su postulado es que el ser no es. Nada es porque ni el ser ni nada es, creo que aquí le mejor una coma, porque ni el ser ni el no ser son. Su pensamiento es opuesto a la corriente filosófica parmenidea con la que no concuerda para nada. Primera cosa con respecto al ser. Ahora, con respecto al conocer y el pensar. A continuación, vas a explicar el no ser del conocer y del pensar. Menciona que pensar la realidad es imposible. Demuestra esto diciendo que si la realidad no fuera pensable, entonces sería, pero como no es, entonces es impensable. El razonamiento es correcto lógicamente, pero ¿acaso las premisas son verdaderas? Y no contesto, nada más dejo la pregunta abierta. La contestaré en la conclusión, ¿ok? La conclusión de Gorgias es que si lo pensado no es, entonces es imposible pensar sobre lo que es, porque lo que es no es. ¿Okay? Entonces aquí presenté el razonamiento de Gorgias, que es lo más importante, ¿verdad? Y no mi postura crítica con respecto al texto, o lo hice solamente de una manera interrogativa. Finalmente presenta la problemática del decir. Si se expresa uno con palabras, aunque se admite erróneamente que el ser sea, claro, según Gorgias, pero aquí admito que mi lector lo está comprendiendo, ¿ok? Uno no dice el ser, por lo tanto, el decir no es, el decir es nada, ¿ok? En otras palabras, puedo expresar esto de dos maneras, tanto diciendo que la palabra no es el ser, que hay una distancia entre un concepto dicho, el concepto pensado y la realidad misma, cosa que Parménides no quiso explicar y por lo tanto identificó para poder afirmar la verdad, pero que entonces Gorgias subraya, ¿verdad? Con cierta razón. Y también otra cosa es que todo parte de la imposibilidad de ser. O sea, ser es imposible para Gorgias, ¿ok? Ser es imposible. Entonces, si ser es imposible, ser es impensable y ser es imposible de ser dicho, es indicible, ¿ok? Entonces, ahora ya la conclusión. Bien. Nos quedamos con el tercer lector, que puede leer entonces aquí la conclusión. Claramente, la problemática levantada por Gorgias radica en la imposibilidad humana de apropiarse el ser e invita a aceptar sus limitaciones en conocer y discurrir acerca de la verdad. Sin embargo, lo hace negándole cualquier acceso posible a la realidad y con ese convencimiento llega hasta negar el ser de las cosas, las cuales sin embargo son patentes y evidentes. Por otra parte, se opone fuertemente a la postura de la escuela de Elea, que identifica el ser con el pensar y con el decir, para defender la verdad, en contra de la opinión y afirmar el ser en contra de la nada. Quizá la postura de los pensadores de Elea, que oponen el ser con el no ser, sin considerar el más y el menos, sin poder afirmar que el devenir es, aunque no sea el ser, provoca que Gorgias
la critique tan fuertemente, aunque probablemente injustamente. Bien, perfecto. Entonces, si se fijan bien, mi conclusión tiene dos partes. Entonces, yo hubiera podido hacer esto también, ¿verdad? Ponerlo así en dos párrafos, quizá es mejor. ¿Por qué? ¿Por qué esta conclusión tiene dos partes? Porque esta conclusión va a explicar primero la postura filosófica. O sea, va a expresar la inquietud filosófica que siempre trata de encontrar la relación con la realidad. O sea, ¿cómo explicito yo la realidad? Diga o no que exista la realidad, siempre tengo un discurso filosófico en donde expreso mi postura con respecto a la realidad. Y una de las posturas es decir que no existe. ¿Ok? Entonces, esta es la primera cosa. Esta es una postura propiamente filosófica en el primer párrafo. La segunda postura, aquí el segundo párrafo, es una postura de historia de la filosofía. No es una postura de filosofía propiamente dicha, sino que es una postura de historia de la filosofía, es decir, cómo se ligan, se contraponen, se contradicen las ideas anteriores a Gorgias, ¿ok? Y tratar de explicar por qué tiene una postura tan radical Gorgias. Y digo, pues es porque también Parménides tenía una postura muy radical, ¿ok? Bien. Entonces, déjenme borrar aquí estas anotaciones primero. Y lo que vamos a hacer ahorita, como todavía tenemos un poquitito de tiempo, vamos a volver a leer todo el texto. Así les dejo un texto corregido de esos pequeños errores. Y así también después escucho sus preguntas sobre este comentario filosófico, ¿ok? Sus comentarios, sus críticas, sus preguntas, todo lo que ustedes quieran decir sobre este comentario filosófico de texto empírico sobre Gorgias, ¿ok? Entonces necesito un cuarto lector, más bien quinto, que quiera ahorita leer todo el texto a partir del comentario filosófico. De corrido. Si quiere yo, padre. Adelante, Marco. No sea malito, solo puede agrandar un poco más, porfa. Voy a tratar de ver si es posible, espérame. Es que estoy en el set y si no, no pasa nada. A lo mejor alguno de mis compañeros que esté en la computadora. A ver, ¿así estuvo mejor o no? Ok. Hecho. Adelante. Comentario filosófico al texto sexto empírico sobre Gorgias. Gorgias es un filósofo sofista de la Magna Grecia, Sicilia, que opuso a la escuela de Elea fundada por Parménides. Nació en el año 480 a.C., es contemporáneo de Sócrates, quien nació en el 470. Probablemente se conocieron en Atenas. Uno de los diálogos de Platón presenta sus ideas que la filosofía ha considerado escépticas. En todo caso, es uno de los representantes más importantes de la sofística griega junto con Protágoras. Bien. Adelante. Texto empírico filósofo escéptico del siglo I a.C. y posterior a Gorgias, presenta sus tesis fundamentales y los argumentos que las demostraban en un texto tirado de su compendio de libros intitulado Contra las matemáticas. Es interesante estudiar este texto porque su autor es afín al escepticismo de Gorgias. Después de presentar la idea principal del pasaje ya mencionado, que muestra su estructura para finalizar con una exposición de sus argumentos racionales que buscan comprobar sus tesis. La idea principal del trecho de texto empírico
es que Gorgias hace parte de aquellos filósofos que niegan el acceso del hombre a la verdad, sostiene la imposibilidad de conocerla y de emitir juicios verdaderos. Para describir esta postura propiamente escéptica de Gorgias, sexto empírico procede conforme a una estructura de ideas secundarias y argumentos que presentan en los párrafos a continuación. Primeramente, en el desarrollo de dicho escrito, el autor empieza por presentar las tres tesis principales de Gorgias, claramente contrarias a la filosofía eleática. 1. Nada es. 2. En caso de que sea, no podría ser conocido. 3. En caso de que sea y pudiera ser conocido, no se puede comunicar ni explicar a los demás. Luego, sexto empírico presenta una explicación de la postura escéptica de Gorgias, quien sostiene que nada es. El sofista se opone claramente a la filosofía de Parménides. Este último afirma el ser y lo opone al no ser. Para la escuela de Elea, el ser es y el no ser no es. Sin embargo, Gorgias piensa que ni el ser ni el no ser son. Su postulado es que el ser no es. Nada es porque ni el ser ni el no ser son. Su pensamiento es opuesto a la corriente filosófica parmenia, con lo que no concuerda para nada. A continuación, pasa a explicar el no ser del conocer y del pensar. Menciona que pensar la realidad es imposible. Demuestra esto diciendo que si la realidad fuera pensable, entonces sería, pero como no es, entonces es impensable. El razonamiento es correcto lógicamente, pero ¿acaso las premisas son verdaderas? La conclusión de Gorgias es que si lo pensado no es, entonces es imposible pensar sobre lo que es, por lo que es, no es. Porque lo que no es, no es. Finalmente presenta la problemática de decir si se expresa uno con palabras, aunque se admite erróneamente que el ser sea. Uno dice palabras, uno no dice el ser. Por lo tanto, el decir no es, el decir es nada. Claramente la problemática levantada por Gorgias radica en la imposibilidad humana de apropiarse el ser e invita a aceptar sus limitaciones en conocer y discurrir acerca de la verdad. Sin embargo, lo hace negándole cualquier acceso posible a la realidad y con ese convencimiento llega hasta negar el ser de las cosas, las cuales, sin embargo, son patentes y evidentes. Por otra parte, se opone fuertemente a la postura de la escuela de Elea, que identifica el ser con el pensar y con el decir para defender la verdad en contra de la opinión y afirmar el ser en contra de la nada. Quizá la postura de los pensadores de Elea, que oponen el ser con el no ser, sin considerar el más y el menos, sin poder afirmar que el devenir es, aunque no sea el ser, provoca que Gorgias la critique tan fuertemente, aunque probablemente injustamente. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Marco, por la lectura. Y entonces les dejo este texto en la plataforma para que ustedes puedan leerlo y tomarlo quizá como un ejemplo para sus próximas exposiciones y sus próximos trabajos, si es que en los trabajos se pide un comentario de texto. No en todas las tareas se pide un comentario de texto, a veces es responder a preguntas. Bien, entonces queremos felicitar con mucho cariño a Héctor porque es su cumpleaños. Entonces queremos cantarle también las mañanitas. Y vamos a prender nuestros micrófonos y vamos a ver aquí a Héctor en la pantalla principal para felicitarlo. Muchas felicidades, Héctor. Gracias, gracias. Entonces, ¿quién quiere dirigir las mañanitas aquí? ¿Quién nos da el tono? Pedro. Héctor.
No, Héctor no puede ser cumpleañero, así que Usted, padre. sea Pedro. ¿No podemos una grabación? No, le va a gustar más, aunque no cantemos súper bien, le va a gustar más que se las cantemos las mañanitas. Iván Olivas, que nos dé tono. Órale, Iván. Iván, empieza. Nos dices 1, 2, 3. O Francisco, que se acaba de unir. ¡Ay, mira! ¿Pero ellos son alumnos? ¿Qué onda? Hola, Francisco. ¡Hola! ¿Dónde está? Está abajo, al lado. Enciendan su micrófono. ¡Oli! ¿Ya nos oímos? Sí, pero enciende tu cámara. Eso, ya. ¿Ya nos oímos? Que sí, que canten las mañanitas. Ah. Pero ¿Y dónde está Tavares? Ahí está en la cámara. A ver, padre. Ellos son y Francisco, ¿cómo están? Muy Muy bien, bien, padre. padre, Gracias. ¿Ustedes Sí. cómo están? Muy bien, También. también. Estamos cantándole las mañanitas a Bueno, Héctor intentando. y estábamos Pues, esperando entónense y cantemos. que ustedes nos entonaran. A Giovanni, que es su hermano, que empiece. Sí, sí, sí. Sí, Giovanni. No, ya delegué, o sea, como hermano que soy, delegué a Pedro. Delegué Ya a Pedro. apúrense. Vas, Pedro. 1, 2, 3. Empiecen. Ajá. Pues ya van, muchachos. No, tú cantas bien bonito. Empieza con un poema así. Pero bien se bonito. escucha feo. En Apúrate, la Pedro. fresca y perfumada mañana. Recibe mi vida. Apúrense. Estas Descanso. son las Las mañanitas. Las que Cantaba el rey David, hoy por ser mi cumpleaños, Te las cantamos así. Despierta, que Despierta. Mira, ya amaneció. Ya los Pajarillos cantan, la villa se metió. ¡Ay, qué bonito canta! ¡Bravo! Muchas gracias, padre. Muchas gracias, hermanos. Mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.
paloma por toditas las ciudades. Hoy por ser río de tu santo te deseamos felicidades. Gracias. Gracias. Muchas Gracias, hermanos felicidades, agustinos. Gracias. Gracias, Padre, que nos dejó entrar. Gracias a ustedes, los extrañamos, les mandamos un fuerte abrazo y pues hoy Muchos besos. nos unimos al festejo del Padre Héctor. Gracias. Dios le bendiga y le fortalezca, Padre. Gracias. Y a los hermanos, pues les saludamos con mucho gusto. Bueno, no todos, pero... Sí. Algunos, ya saben. Les queremos mucho y les extrañamos. Dios los bendiga y esperemos poder reunirnos pronto para platicar. Cuídense mucho, Paquito. Y Dios que lo bendiga. Muchas felicidades, Padre. Gracias. Bonita tarde a todos. Gracias. Bye.